importante porque la coloración que tiene la orina viene de esto, de bilirrubina. ¿Qué color tiene la orina? Amarillo. Color amarillo, color que puede variar en sus tonalidades según si está concentrado o diluida, pero ese color viene de aquí, de la bilirrubina. Muy bien. Asimismo tiene una función de eliminación de fármacos. Hay muchos medicamentos que van a tener un metabolismo hepático en el hígado y algunos metabolismo renal. Los fármacos, obviamente, la idea es que van a tener su función, pero una vez que cumplen su función van a ser metabolizados y eliminados por el cuerpo. ¿Bien? Equilibrio hídrico. ¿Recuerdan medio interno? Principalmente estamos compuestos de agua. ¿Y quién controla que el agua se mantenga en esos porcentajes que hablamos? El hombre 60%, mujeres 50-55%. ¿Y quién asegura que hay un equilibrio hídrico? Los riñones. De la mano con el equilibrio hídrico también regulan el ingreso o pérdida de electrolitos. Entonces, aquí estamos hablando de un medio interno. ¿Cuáles son las características del medio interno? Agua, composición de agua corporal total y específica, ¿no? Del medio interno intracelular, agua. Osmolaridad, que hablamos de la cantidad de solutos en el solvente, que viene a ser el medio interno. Y solutos habían electrolitos, habían proteínas, habían carbohidratos como la glucosa, por ejemplo, monosacáridos y demás. Entonces, tenemos que el equilibrio hídrico, electrolitos y la regulación del pH, seguimos en medio interno, van a ser responsabilidad de ¿quién? De los riñones. Ahora, el pH lo regulan varios sistemas, lo vimos la semana pasada en el seminario. Tenemos una regulación intracelular, extracelular, que es más rápida. De ahí venía lo que era la fisiología pulmonar. Pero si estos no logran regular el pH, ya tenemos lo que es el sistema renal como ya última instancia para la regulación del pH. Principalmente a través de ¿qué mecanismos vimos la semana pasada? Regulación del pH. ¿Cómo es que los riñones controlan el pH? Principalmente dos cosas, ¿verdad? Reabsorbo bicarbonato y secreto. ¿Qué cosa determina el pH? La concentración de hidrogenión o ion hidrógeno. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se secretaban los mecanismos que vimos la semana pasada a nivel renal? Habían tres que se mencionaron, pero de los tres que se mencionaron principalmente es reabsorción de bicarbonato y secreción de hidrogenio. Así regula el pH del riñón. Ahora, ¿ese es el principal mecanismo de regulación de pH en el cuerpo? No, ese es uno de los mecanismos que nos va a ayudar, digamos, cuando fallan los primeros y no logran restablecer el equilibrio, ¿correcto? La homeostasis. Muy bien, regulación de presión arterial. Las arterias están llenas de sangre. La sangre tenía un componente líquido. ¿Cómo se llamaba el componente líquido de la sangre? Plasma. ¿Tiene sentido para ustedes, jóvenes, si es que yo aumento el volumen de agua en mi medio interno, va a aumentar el agua en el plasma? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Si mi medio interno, si yo reabsorbo más agua, ¿esa agua dónde va? Va a medio interno. Medio interno es el líquido extracelular y el otro era el plasma. Si recordamos todo lo que era medio interno, jóvenes, estaba dividido en esos dos grupos. La mayoría del agua estaba en los tejidos, pero también una gran cantidad del agua estaba en la sangre, como plasma. Entonces, ¿se regula a través de los riñones? Claro que sí. Si yo reabsorbo más agua, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Aumenta. Y si yo elimino más agua, disminuye. Regulación de la eritropoiesis, que acabamos de mencionar. La eritropoiesis es el proceso de formación de eritrocitos. ¿Por qué este riñón regula la eritropoiesis? Porque va a secretar una hormona. ¿Cuál era la hormona? Eritropoietina. ¿Bien? Y finalmente tenemos la activación de la vitamina D y la gluconeogénesis. Vitamina D. La consumo en mi dieta, la puedo obtener a través de las células epiteliales cuando me expongo al sol. En ISTO seguramente les han comentado esto, ¿no? Que si estoy expuesto al sol, y estamos hablando de un sol no cancerígeno, preferiblemente no de las 12 a las 2 de la tarde, hay que evitar esto, ¿no, chicos? Ahora hay un montón de debates sobre si los bloqueadores, los protectores solares realmente hacen la función que deben de cumplir. Hay un montón de artículos que han estado saliendo que dicen que algunos de estos protectores son más dañinos, o sea, me hacen más daño que bien. Entonces hay mucho debate ahí. Entonces el tema de exposición solar hay que tratar de limitarlo a horarios, digamos, donde hay máxima exposición de luz ultravioleta. Pero si nos exponemos unos 15 minutos al día, nuestra piel va a ser capaz de sintetizar cierta cantidad de vitamina D. La mayoría de esta viene de la dieta. Ahora, el problema con la vitamina D es que para que esté en su versión o su forma activada, salud, y tenga su función, ¿cuál es la función de la vitamina D? Tiene varias funciones, ¿verdad? Pero una de las principales es que tiene que ver con la fijación de calcio.
¿ok? Para que pueda servir o cumplir su función, la vitamina D tiene que activarse. ¿Y dónde se va a activar? En los riñones. ¿Ok? Ya finalmente tenemos lo que es la gluconeogénesis, que por ahí creo que hubo un lapsus brutus en el cual hubo cierta confusión. La gluconeogénesis vendría a ser, jóvenes, la formación de glucosa nueva. ¿A partir de quién? Aminoácidos o lípidos, ¿correcto? O proteínas o lípidos. Entonces, cuando yo creo nueva energía, ¿esto principalmente dónde pasa? ¿En qué órgano? En el hígado, por excelencia, es el principal órgano donde se da esto, pero también cierto porcentaje de este proceso de gluconeogénesis se va a dar a nivel de los riñones, para complementar o ayudar al hígado que tiene que hacer estos solitos. Muy bien. ¿Funciones de los riñones? ¿Están claras? Sí, podríamos decir que es una hormona, pero la única hormona que realmente tenemos dentro del riñón vendría a ser la eritropoyetina. Por eso es que nos quedamos un poquito más a lo que es regulación de eritropoyesis cuando pensamos en función renal. Porque hay hormonas que van a actuar sobre el riñón, pero no necesariamente que el riñón produzca las hormonas. Por ejemplo, ¿qué hormonas van a actuar sobre el riñón, particularmente en la formación de orina? Habían dos que seguramente les ha comentado la doctora Vilma. ¿Le suena la ADH? Antidiurética, hormona antidiurética, aldosterona. Algo, si les debería sonar al menos. Entonces aquí jóvenes tenemos el recorrido ya graficado de una forma más amigable de cómo se ve la unidad funcional del riñón. La nefrona o nefrón, lo van a encontrar con ambos nombres, nefrona, nefrón, es lo mismo, ¿correcto? Tiene una serie de estructuras. Veremos primero lo que es el glomérulo renal, que viene a ser esta arteriola aferente, que se empieza a ensortijar, crea un embarañado, y está rodeada por la cápsula de Bowman. Muy bien, entonces aquí tenemos lo que es la primera zona de la formación de orina, donde se da el proceso de filtración glomerular. Pero vamos por partes, por menos las partes. Todos ya lo vieron en histología, aquí lo estamos recordando. De ahí tenemos el túbulo contorneado proximal. Tenemos esa estructura que parece una U larga, que es la asa de Henle, que tiene una porción descendiente delgada, una porción ascendente delgada, una porción ascendente más gruesa. El túbulo contorneado distal y finalmente los túbulos colectores. ¿Estamos hasta ahí? ¿Bien? Ahora, ¿cómo se forma la orina? Vamos a tener 4 procesos que se mencionan en el Wheaton y en todos los libros. Tenemos filtración, reabsorción, secreción y excreción. Vamos por partes. Primero se da el filtrado. El filtrado va a ser una orina inespecífica. Es decir, la idea de la orina es eliminar todos los desechos, lo malo del cuerpo, ¿correcto? El problema con esta primera orina o filtrado es que esta tiene los desechos, pero también tiene cosas buenas que no quiero perder. Por ejemplo, aquí se ha ido glucosa, se ha ido aminoácidos, se han ido electrolitos, se ha ido agua, se ha ido bicarbonato. Entonces, obviamente el cuerpo no quiere botar estas cosas, entonces tiene que haber un segundo proceso ya más específico. Y aquí hablamos de la reabsorción. ¿Bien? ¿Dónde empieza? A partir del túbulo contorneado proximal y se va a mantener en el distal y hasta en el colector. Reabsorción. Pero principalmente, ¿dónde hay mayor reabsorción? Principalmente proximal. ¿Correcto? Todo lo que es glucosa, la mayoría de toda la glucosa se reabsorbe aquí, la mayoría de bicarbonatos se trata de reabsorber aquí. Y lo que es agua también, pero más se reabsorbe cuando ya estamos llegando al asa de Henle. En el asa de Henle, por excelencia en la parte descendiente, es más la absorción de agua. ¿Bien? Y ahí en la parte ascendente del asa de Henle, estamos hablando de la absorción de electrolitos, como por ejemplo el sodio, el potasio. Y ya en lo que es el túbulo distal, el túbulo contorneado distal y el colector, también se van a reabsorber algunas cosas, pero principalmente cuando hay acción de ciertas hormonas. Por ejemplo, la hormona antidiurética. La ADH, hormona antidiurética, cuando llega al riñón, le va a decir, oye, necesitamos más agua, estamos bajos de agua, hay que recaptar todo lo posible. Entonces va a seguir dándose reabsorción de agua en el túbulo contorneado distal y en el colector, pero solo bajo la acción de la ADH, la hormona antidiurética. Y entonces ya teníamos la reabsorción y finalmente se da un tercer mecanismo que es de secreción. Entonces yo ya eliminé todo lo bueno y lo malo, he reabsorbido todo lo bueno, lo que no quería perder, y finalmente, y de forma selectiva, secreto lo que quiero eliminar. ¿Qué cosas querré eliminar?
probablemente, relacionado al pH. ¿Qué cosa secretará hacia la orina? El cuerpo, hidrógeno, ion hidrógeno, principalmente. Entonces, durante la secreción se elimina todo lo que no me sirve para mantener el equilibrio. Principalmente pensamos en el ion hidrógeno. Entonces, una vez que ya llegamos al túbulo colector, ya tenemos lo que es la orina formada, lista para que se vaya acumulando como microgotas y almacenando la vejiga para su eliminación. Aquí tenemos una pequeña fórmula en la parte inferior que tal vez les ayude a recordar cómo funciona esto. Lo que va a ser excretado, es decir, lo que se va a eliminar como orina, se va a dar después de los procesos que acabamos de mencionar. Por eso tenemos aquí como una forma de ecuación. La filtración menos la reabsorción más la secreción es igual al volumen de orina excretado. ¿Se entiende? Repito. Lo que yo he filtrado, esa primera orina que produje, menos lo que mi cuerpo reabsorbe de forma selectiva, más lo que mi cuerpo secreta de forma selectiva, y ahora tengo la orina final. Por eso tenemos esto. Excreción es igual a filtración menos reabsorción más secreción. ¿Para qué? Para saber cuánta orina va a ser excretada. Muy bien. ¿Se entendió? Su silencio me preocupa. Pero se entienden los procesos, ¿verdad, jóvenes? Primer proceso, ¿dónde se da? Salud. ¿Dónde se da el primer proceso? A nivel de glomérulo, ¿correcto? Aquí, en el túbulo, a nivel de glomérulo se va a dar la primera filtración y esta primera orina se libera. Esta orina es muy rica en cosas que no quiero perder. El segundo proceso, túbulo contenido proximal, inicia y después se va a dar en todo el recorrido con excepción del asa de Henle. ¿Correcto? Reabsorción. Diferentes moléculas se reabsorben en diferentes momentos, pero se entiende que esa reabsorción empieza y sigue todo el recorrido. Tal vez como resumen les va a ayudar un poco mejor ver esta imagen de aquí. Formación de orina. Tenemos un total de 3 procesos para que se forme la orina. Mencionamos 3 procesos, ¿por qué? Porque el cuarto vendría a ser la excreción. La orina ya está formada. Si hablamos de los procesos de formación de orina, son 3 para que se forme. Primero, filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular es aproximadamente 120 mililitros por minuto. ¿Okay? Aproximado. 1 litro en como 8 minutos, más o menos. 8 minutos, 8.3 minutos para que se filtre 1 litro de sangre. Bastante volumen, la verdad. De ahí tenemos la reabsorción y de ahí la secreción. Y este diagrama es un resumen de lo que acabamos de comentar. Vean que la filtración solamente se va a dar a nivel del glomérulo renal, ¿correcto? Solamente aquí. La reabsorción van a ver que se va a dar a lo largo de todo el sistema de túbulos. Proximal, asa de Henle, distal, colector. Veo reabsorción. Pero secreción, noten algo, chicos. ¿Dónde no hay secreción? En el glomérulo, correcto. Aquí solamente hay filtración. Pero después, una vez que empezamos con el recorrido en los túbulos, en la luz, ¿no?, de lo que sería ese sistema de conductos, ¿la asa de Henle tiene secreción? No. Les hago anotar es que la secreción se va a dar a nivel de túbulo cotoneado proximal, distal, colector, pero no se da en la asa de Henle. En la asa de Henle solamente se da la absorción. Nada más. ¿Bien? Entonces aquí tengo una orina rica en proteínas, en carbohidratos, un montón de cosas que no quiero perder. Mi cuerpo empieza a absorber lo que no quiero y empieza a eliminar lo que quiero eliminar. Finalmente, cuando ya llego aquí al túbulo colector, aquí ya tengo la orina prácticamente en su forma final. ¿Correcto? ¿Y cuál es la hormona que iba a entrar a tallar aquí si es que yo quiero, por ejemplo, estoy deshidratado? ¿Qué hormona se va a liberar si estoy deshidratado? La acabo de mencionar hace un minuto. Antidiurética, la ADH. Si estoy en un estado de baja agua, cantidad de agua dentro de mi cuerpo, estoy deshidratado, mi cuerpo va a querer recaptar toda el agua posible de la orina. La ADH va a actuar aquí sobre el túbulo contorneado distal y sobre el recolector, como ya está formada supuestamente la orina, y va a seguir sacando agua, todo el agua posible. Lógicamente, jóvenes, si es que yo saco agua de la orina, esta va a ser más concentrada o más diluida.
la orina que se ha formado, si la ADH actúa aquí, ¿cómo va a ser esta orina? ¿Diluida o concentrada? Concentrada. ¿Por qué? Porque si estoy sacando agua, estoy dejando mayor concentración de solutos. Si el agua es solvente, yo saco agua, esa orina está más concentrada. Entonces lo habrán notado también en la orina tiene una coloración diferente, un aspecto diferente cuando está más concentrada a ver si está más diluida. El color es diferente, hasta la forma como se ve, si es oleosa, si no, el olor, todo se ve afectado si es diluida o concentrada. Muy bien, jóvenes. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta sobre fisiología renal? Hay que hidratarse con chai. Muy bien. Muy bien, ¿sale soquita? ¿Qué?